¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Gerardo Humberto Méndez Ruiz. Él es licenciado en Ciencias Políticas, graduado en Moscú, Rusia, y vamos a conversar con él precisamente todo el tema de la incursión militar rusa en Ucrania desde una perspectiva de alguien que ha estudiado y ha estado viviendo en Rusia y también de la experticia que tiene como politólogo. Así que le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Gerardo. No, gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos por estarnos sintonizando hoy. Mira, primero comencemos a saber cómo es que llegaste a Rusia. O sea, ¿ya tenías planeado desde que estabas comenzando a identificar la carrera de politólogo que ibas a estudiar, la licenciatura en Ciencias Políticas, es decir, desde el colegio o antes, decir, yo pienso estudiar en Rusia? ¿O fue azares del destino? ¿Cómo es que llegaste a esa decisión? Bueno, sí, fue azares del destino. Yo ya estaba estudiando aquí, iba por segundo año de la carrera en El Salvador. Y me di cuenta que habían becas del Ministerio de Relaciones Exteriores. No había límite de edad para aplicar. Y yo siempre quise estudiar ciencias políticas. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? No puede ser tan frío allá. Apliqué y a los 3 meses me llamaron para decirme que me dieron beca completa. Que les había gustado mi ensayo, les gustó la beca completa y que en octubre me iba a estudiar ruso. ¿Así tan rápido? Así rápido. Ah, tenías que aprender el idioma, no era Sí. que con inglés tú ibas a llegar. No, imposible. Allá casi todas las carreras son en ruso, entonces estuve en un curso intensivo de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, estudiando ruso. Después de eso hice el examen y tenía que pasar con cierto puntaje para poder entrar a la universidad. Ahora, aprender ruso, o sea, aunque sea un curso intensivo, es un idioma muy difícil. O sea, ¿ya tenías algún conocimiento antes o cuando aplicaste y te dijeron hay que aprender ruso fue la primera vez que ahí fue mi primer contacto con el ruso fue en Rusia, pues, o sea, yo nunca había escuchado como la mayor parte de personas, tal vez alguna que otra palabra en alguna película, pero sí. No tenía contacto con el idioma y no sabía ni qué era otro alfabeto, pues. ¿Y cuánto tiempo te tomó aprender el ruso? Digamos de que aprenderlo para hablar perfectamente. Para defenderte. Para defenderme, digamos, 1 año y medio, cuando ya estaba en la carrera. Ya para finales del segundo año, principios del tercer año de carrera, ya hablaba perfectamente con mis compañeros y... No era en inglés entonces, era en ruso. ¿Y en qué universidad era? Estudié en la Universidad Estatal Social de Moscú. Es una de las universidades también más grandes y de más prestigio, no solo en Rusia, sino también en Europa, ¿verdad? Sí. Ahora, digamos, cuando llegaste, ¿viste alguna comunidad salvadoreña, no sé qué tanto, pero latinos con los cuales tú los conociste, o era básicamente la mayoría de tus compañeros rusos? Bueno, en la carrera yo era el único, en la facultad, digamos, yo era el único extranjero en mi facultad. Cuando estaba estudiando el idioma sí tenía contacto con latinos. Ah, claro. Pero ya después en la carrera era el único extranjero en la facultad. Habían un par de ecuatorianos en economía que a veces nos juntábamos para hablar en español porque a uno le hace falta estando tan lejos, pero en general no tenía contacto con nadie, con ningún latino ni nadie que hablara español en la universidad. Ahora, se habla que Moscú, Rusia en general, es uno de los países, es muy caro. O sea, el costo de vida es bastante alto, sobre todo la vida en Moscú. ¿Es así? Bueno, yo tuve la dicha de que... Ah, no, claro, tú estabas becado, pero... No, pero aparte de eso, yo tuve la dicha, y tal vez está mal decirlo, pero yo llegué en el 2015, que fue justo para la devaluación del 50% del rublo por las sanciones que se tomaron en el 2014 por lo de Crimea. Entonces, mi poder adquisitivo se aumentó en 50%, digámoslo así. Entonces, las cosas no me parecían caras. Incluso para las personas que llegaron al Mundial decían que Rusia era un país barato, pero era culpa de las sanciones. Pues, o sea, estábamos hablando que en promedio yo estuve viviendo con... Ahorita el rublo está a 1 por 118. Y cuando yo vivía allá estaba a 1.70 en promedio. $1 por cada 70 rublos. Entonces, digamos, era accesible la vida.
Era ¿Y accesible. el clima? No, el clima sí no. El clima no, No, era tan no era accesible. accesible. ¿Ah? Digamos de que el invierno, o sea, nosotros aquí en El Salvador no estamos acostumbrados a estar tan helado. Entonces, para mí el invierno comenzaba cuando estábamos a 15 grados, que eso era a mediados de octubre, y a principios de junio, que ya subía de 15 grados. El pic del invierno, o sea, de noviembre a mayo, podíamos llegar en febrero a menos 35, menos 38. Entonces sí era difícil de adaptarse a eso. Ahora, y no es que digan a esas temperaturas, bueno, está muy bajo, entonces nadie sale, todos se quedan encerrados, o sea, la gente sale y No, se imposible. desarrolla su vida. Allá en Moscú hay una ley de que si no está a menos 40, pero no la sensación térmica, sino que la temperatura, no se paran labores. Menos 40. Sí, menos 40. Wow. Nunca llegué a eso, gracias a Dios. Sí, 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 una situación complicada. Pero mira, ¿y cómo es la vida de un extranjero allá? Pues la verdad es difícil, pues, porque Rusia no es un país tan accesible a los extranjeros, no están tan familiarizados. O sea, aparte del centro, que yo no me movía mucho en el centro de la ciudad, que ahí sí están acostumbrados a tener turistas, en el día a día el ruso no ve muchas personas de afuera. Entonces, la comunicación para ellos es totalmente diferente a la comunicación para nosotros. No son accesibles de ninguna manera, pero una vez se rompe la barrera cultural, es más fácil todo con ellos. Ahora, las universidades, por ejemplo, en tu caso, que tú estudiaste la licenciatura en ciencias políticas, ¿qué tan buena es la formación comparada a universidades europeas o comparado, por ejemplo, te hubiera salido una beca en los Estados Unidos, por ejemplo, comparado así, el nivel de educación superior, ¿qué tan bueno es? Digamos que el pensum de mi carrera sí lo buscaban muchas personas muchas personas de Estados Unidos o de Europa para hacer su año afuera, que ellos tienen intercambios. Sí lo buscaban porque el pensum sí estaba al día y estaba modernizado y enfocado no solo a Rusia, sino que enfocado al mundo. Entonces mi universidad en ese aspecto sí era sumamente competitiva. Otras universidades, digamos que no mucho. Hay universidades que todavía corren la línea marxista-leninista de los estudios de las ciencias políticas. Es que eso te quería preguntar, o sea, ¿cómo era? Sobre todo lo que tú estabas estudiando, o sea, ciencias políticas, si había una línea concreta de enseñanza o era un poco más abierto. No, la verdad, en mi caso, no, sí fue una enseñanza completa. O sea, nunca se vio una línea dentro de lo que nos enseñaban. Cada quien era libre de leer al autor que quisiera. Pero sí estoy al tanto de personas de que les decían, no, esta es la línea de la carrera y esto es lo que vamos a leer. ¿Viste salvadoreños en Rusia? Bueno, no tanto en la universidad, sino en lo cotidiano. ¿Tuviste la oportunidad? Sí, la verdad que sí. Que la comunidad habremos sido un poco más de 20 personas. Y nos reuníamos el 15 de septiembre. Comer pupusas y todo. Sí, y cuando había para comer pupusas. Nos reuníamos, pues sí, a hablar. A veces los 31 los pasé con los salvadoreños. Siempre hace falta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo es que estuviste en Rusia? Estuve 5 años. 5 años viviendo allá. Ahora, y para ellos, cuando conversabas con los salvadoreños, me imagino, no todos, o todos estudiando de estos 20, o algunos era directamente en trabajos que habían conseguido. ¿Cómo había gente trabajando, habían un par de salvadoreños trabajando en Tiumén, que es la plataforma petrolera que está en el Polo Norte. ¡Wow! Sí, entonces habían un par de ellos que estaban trabajando ahí, que a eso sí la pasaban peor que yo con el frío. Sí, ahora, por la distancia también se vuelve un poco difícil los viajes para
para regresar. O sea, no es como universidades que estén un poco más cerca, que cuando es el break o de repente el interciclo y no se va a hacer, es como, pues agarro un vuelo y voy a la casa, vengo a El Salvador, paso con la familia y después a la semana me regreso. O sea, es un vuelo. ¿Cuántas horas de vuelo para empezar son y cuánto puede llegar a costar un boleto? Bueno, la vez que más rápido regresé fueron 18 horas de vuelo. 18. La vez que más me tardé fueron cuando vine de regreso ya después que era la pandemia y solo de vuelo me eché 42 horas. Había que hacer escala por varios países. Hice escala en demasiados países, creería yo, pero era la pandemia, pues tampoco se podía pedir mucho. Sí, y por ejemplo, el transporte aéreo de Rusia a El Salvador son boletos muy caros. Digamos que, para comenzar, que no hay vuelo directo. Sí. Entonces, sí, claro. Hay 3 opciones. O uno se va de Rusia a España y de España en vuelo directo para acá, o de Rusia a Estados Unidos, normalmente a Nueva York. O si no, la gente se va a Turquía, que es la opción más barata, y de Turquía a Panamá. Y en esa opción no necesitas visa estadounidense, no necesitas. O sea, porque vas Panamá. Ni en España necesitamos visa, ni en Turquía. Porque volando a España es de San Salvador a España. Sí, de San Salvador. Sin pasar a Estados Unidos. Sí, sin pasar a Estados Unidos. La opción más barata siempre sería por Turquía y de Turquía a Panamá. Y de Panamá a San Salvador, que es un poco más pesado el vuelo, pero... Muy bien, mira, y la televisión, por ejemplo, las noticias y la información que a diario se consume en Rusia, conocemos RT y otros medios de comunicación del gobierno, ¿esa es la información, la que vemos de este lado del mundo, la que se conoce, o hay como variedad de televisión o televisión internacional de canales normalmente? Me refiero no ahorita que hay una situación de conflicto, sino antes, en la vida cotidiana, ¿qué hay de acceso en la televisión o en redes sociales? Para entender eso hay que entender 2 cosas, que la población de Rusia se divide en la gente que nació después del 91, o digamos después del 90, 91 con la caída, que son jóvenes, y la gente que vivió en la Unión Soviética. La gente que vivió en la Unión Soviética, para ellos solo existe la opinión estatal, eso es a lo que están acostumbrados. Entonces, esos son los canales que conocemos de Rusia, ¿verdad? RT, que es un canal estatal, Первый Canal es un canal estatal, Rusia 1 es un canal estatal. Todos esos tienen la misma línea de comunicación. La gente, los jóvenes, digamos las personas de mi edad y para abajo, se informan de medios independientes y de youtubers. Hay un medio independiente súper famoso allá que se llama Medusa, que es el que más ve la gente. Y después por youtubers como Alexei Navalny, que tal vez les suena, que lo quisieron matar. Y como él hay varios que también informan la otra cara de las noticias, digamos. No la opinión estatal, sino que la otra cara. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, por favor. Acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con Gerardo Humberto Méndez Ruiz, licenciado en Ciencias Políticas, graduado en Moscú, Rusia. Gerardo, la pregunta que te voy a hacer pues viene en el sentido de la respuesta que me diste en el bloque anterior de cómo ve la población rusa pues la invasión a Ucrania, y me imagino tu respuesta irá en el sentido de depende de quiénes sean, los jóvenes o las personas adultas que vivieron en la época de la Unión Soviética. Sí, totalmente. Bueno, partiendo de eso, las personas que vemos que han estado presas en la manifestación son personas de 30 años para abajo. Ahí no se ve nadie mayor de 30 años, que son las personas que tienen acceso a otro tipo de información. Las personas de 30 años para arriba, que son las que vivieron en la Unión Soviética, ellos sí sienten, sí tienen ese sentimiento de
un sentimiento complejo, digamos, porque tienen el sentimiento de hermandad de los pueblos exsoviéticos, pero a la vez tienen el sentido de posesión de que era nuestro y por lo tanto debería de regresar a nuestras manos. Y por ahí van las posiciones encontradas. Ahora, la información que hemos estado observando a través de diferentes medios de las protestas que se han realizado, ha llegado la policía, ha amenazado con cárcel y se han llevado a varias de las personas o algunos que han identificado como líderes que han realizado este tipo de concentraciones. O sea, no es que diga, hagámoslo todos los días y vamos a ir a pararnos en tal plaza. O sea, no es así. No, bueno, o sea, Rusia por la naturaleza del régimen en el que se vive para comenzar que no tienen la apertura constitucional las personas para irse a manifestar. Y partiendo de eso, no se puede estar haciendo seguido porque cada vez que se llega, a los 10, 15 minutos llega la policía y se los lleva presos a todos. No es de que la gente va a salir corriendo, es que lo cercan y ya ahí sálvese quien pueda. Una situación complicada. Mira, y hay movimientos o había movimientos antes del conflicto de población de Ucrania viviendo en Rusia y viceversa. Hay rusos viviendo en Ucrania antes de toda esta situación. ¿Era como frecuente ver esto o no? Cada quien en su país. Digamos que desde el 2014 para acá, no tanto. Sí se ven ucranianos viviendo allá o rusos que viven allá probablemente. No conozco Ucrania, pero sí conocí un montón de ucranianos viviendo allá. Es muy común tener familias rusas con algún familiar ucraniano o algo así por los desplazamientos que se daban en la Unión Soviética. Pero ahora ya no se ve tanto eso. Sinceramente no. Y creo que el Estado ha jugado, bueno, en Rusia ha jugado un gran papel porque desde que corrieron el planteamiento de que los ucranianos son fascistas y que empezaron a bombardear a la gente con la historia de que los ucranianos fueron los que dejaron entrar a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, el repudio de cierto sector de la población rusa hacia los ucranianos siempre incrementó, digamos. Ahora, en cuanto a la información, tú nos decías, hay unos youtubers y hay un canal en específico que los jóvenes se informan mucho a través de él, aparte los canales oficiales como RT, que la gente mayor pues da seguimiento, pero por ejemplo, la información de cadenas internacionales, es común que la gente pueda ver CNN, NBC u otros medios de otros países que estén reportando de lo que está pasando, o no hay acceso o la cantidad de televidentes es muy poca para verlo. O sea, tú puedes agarrar y verlo en un televisor, en una señal de cable, o agarrar una tablet, un celular y tenés acceso a esa información. O sea, acceso sí hay, la verdad. Okay. Sí hay versión rusa de Deutsche Welle, de NBC, de CBS, de BBC, de CNN, de las cadenas internacionales, ¿verdad? Hay versión rusa de Reuters, de todo. El problema es que la gente, o sea, digamos, los jóvenes sí, probablemente sí ven eso, pero el mayor porcentaje de la población no lo toman como una fuente fidedigna la posición de Occidente. Occidente para ellos, para este tipo de personas que siguen la línea estatal, Occidente siempre va a poner en mal a Rusia. Ahora, ¿hay movimientos o partidos políticos que no sean afines a Putin, que tengan credibilidad o estén cobrando fuerza entre la población rusa? O sea, me refiero por cuántos años lleva en el poder Putin, que llegó por la vía legal, democrática, sí, en unas elecciones, pero ya no salió de ahí. Entonces, como las opciones políticas, controlando todo lo que él controla, no sé si habrá una fuerza de jóvenes o de las antiguas que tenga respaldo popular. Bueno, o sea, remontándonos a las elecciones pasadas en Rusia, Putin maneja, digamos que Putin y los partidos satélites a él manejan casi el 80% del pastel electoral en Rusia.
A eso sí se le pueden sumar figuras como Navalny, pero ya sabemos que lo que pasó con el que lo quisieron matar. Estaba una persona que se llama Ksenia Sobchak, que también corrió, pero no llegan a más del 3%, esas personas juntas. En mi opinión, yo no creo que vayan a dejar surgir una fuerza. Puede ser que después de que Putin se muera, pero de aquí hasta que se muera no creo que vaya a surgir una fuerza de ninguna manera. ¿Pero es porque la población no cree en ellos o es porque el sistema va sobre ellos para que no crezca una nueva fuerza? Son las dos cosas. Okay. La mayor parte de la población, como te mencioné anteriormente, es mayor de 30 años. Eso significa de que ellos lo que conocen es tener solo una persona. Ellos probaron la democracia en los 90s y no les funcionó. Ellos dicen, cuando uno habla con las personas y te dicen, ¿no te gustaría cambiar? ¿No te gustaría algo? Porque yo hice esa pregunta, porque para nosotros de este lado del mundo es extraño que una persona siga votando por la misma persona 22 años después. Pero para ellos lo ven en sentido de continuidad, es lo que conocen, pues, o sea, estuvieron con los zares, después vino la Unión Soviética y después Putin. No hay nada más para ellos, o sea, su cabeza está conectada de esa manera. Los jóvenes no, porque los jóvenes ya estuvieron expuestos a información de otros lados. Ven que en otros países se dan libertades que ellos no tienen y se cuestionan ese tipo de cosas, pero hasta que los jóvenes no tengan la capacidad de competir con la población que vivió en la Unión Soviética, nunca se va a poder no van a poder cambiar el sistema. Ahora, este control de Putin en el sistema de gobierno abarca todas las áreas, es decir, el judicial, el poder, las autoridades, la policía, todos los poderes de decisión, el Congreso y todo pasa por él. Todos. Bueno, es la receta que siguen todos los líderes autocráticos. O sea, los tres poderes del Estado tienen que pasar por él. Las decisiones del judicial, si Putin puede vetar una decisión de la Cámara, lo económico, lo político, lo social, lo militar, todo pasa por él. Nos dimos cuenta cuando dijo, no sé si se fijaron, pero lo curioso en el discurso fue que no dijo decidimos o como país lo hicimos, sino que decidí invadir Ucrania. Eso significa que yo soy el líder, yo soy el que manda y yo lo voy a hacer porque yo creo que es lo que hay que hacer. Que es la misma receta que siguen todos los autócratas en el mundo. Incluso algunos funcionarios de gobierno decían que a raíz de esta situación y el bloqueo podrían regresar a la pena de muerte a instaurarla si es que rompe algunos de los convenios internacionales suscritos. No estaría muy lejano, la verdad. Ellos no lo ven con malos ojos, además. Y el problema de ese tipo de cosas es que ellos están decididos, bueno, no ellos, pero el gobierno ruso está decidido a hacer las cosas sí o sí. Ellos quieren probar un punto y están tratando de hacerlo, cueste lo que cueste. Ahora, tú que estuviste allá, ¿qué se habla, por ejemplo? Hay gente, hay oligarquía de mucho dinero, el dueño del Chelsea, entre otros, que están en diferentes países del mundo, incluso en Rusia. ¿Esta gente apoya a Putin o ve afectada su economía, me imagino, con situaciones como la que se están viviendo? ¿O qué se sabe internamente? Yo creo que, o sea, los oligarcas siempre fueron personas que estuvieron girando alrededor de Putin, porque son personas relacionadas con el petróleo, con los minerales, con el oro ruso, con el gas. Bueno, el ejemplo de Abramovich, ¿verdad? Petróleo y gas. Pero ahora entiendo yo que no están tan cercanos a él porque primero que han perdido billones de dólares en el extranjero que les congelaron. Segundo, de que ya no los dejan hacer negocios con el extranjero y pueden ser muy rusos, pero no vivían en Rusia, pues, o sea, ellos buscaban otros lugares. O sea, casi todos tienen pasaporte judío, de Israel, perdón. No creo que ahora estén tan cercanos porque la guerra les está boicoteando los negocios que tenían en el extranjero. Pero hasta antes de la guerra, todos giraban alrededor de él. Ahora, no sé si tú has tenido la oportunidad de conversar con
algunas personas, amigos que hayan quedado allá, de cuál será el sentimiento o qué estarán pensando de esta situación concretamente del conflicto y de la reacción de la comunidad internacional en los diferentes ámbitos. Ya hablamos, ya no digamos el económico, que ya lo vamos a analizar, sino el político, el ámbito de los deportes y todo lo que se ha venido en contra de. Pues yo he hablado con un par de compañeros que ejercen allá en Rusia y el común denominador de todos es que para ellos es una lástima, ellos me dicen, es una lástima que las sanciones las pongan no contra el gobierno, sino contra nosotros la gente, que nosotros no estamos a favor, no pintamos vela en el entierro prácticamente, y que ahora me vengan a decir que mi sueldo vale 45 veces menos de lo que valía ayer. Es bien difícil porque un joven no puede hacer su vida perdiendo cada vez más de lo que gana y el salario no va a aumentar. Entonces ellos lo ven con ese sentimiento de que no es que quisieran que en el mundo afuera no se viera Rusia como una sola masa, sino que está Rusia el gobierno y Rusia la gente, que no es lo mismo. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Gerardo Humberto Méndez, licenciado en Ciencias Políticas, graduado en Moscú, Rusia. Hemos hablado pues la parte del conocimiento vivido por él en esa nación a raíz de lo del conflicto, la invasión a Ucrania, pero vamos a hablar, Gerardo, también de tu experticia como politólogo, para sacarle lustre a esa licenciatura. Perfecto. No, para analizar contigo pues el tema de las implicaciones económicas que esto está trayendo también. O sea, porque como tú lo decías en el bloque anterior, no solo son embargos o una situación o medidas que se ponen en este tipo, no solo afecta exactamente al gobierno de Rusia, sino también a la población. Al haber un cierre en las transacciones, por ejemplo, del comercio internacional, pues banca tradicional o empresas que hacían transacciones también se ven afectadas. Entonces, ¿cómo le estará pasando la población que no tiene nada que ver con la política en Rusia? Pues la están pasando mal, o sea, comenzando desde que el trigo ha subido, entonces ahí ya solo te aumenta por lo que hablé con ellos, el precio del pan ha aumentado en 40%. Entonces, el maíz está carísimo. Bueno, Rusia y Ucrania son los productores más grandes del mundo de trigo y de maíz. Entonces, la canasta básica rusa sí tiene un montón de trigo y maíz, y que para ellos aumenten el 40% es inaccesible ya. El gas no ha subido, pero es producto de ellos. La gasolina tampoco. Pero sí ha bajado el poder adquisitivo por la inflación que producen todas las guerras. Estamos hablando de que las personas en Rusia ya se habían acostumbrado a vivir con la devaluación que venía del 2015. Y ahora se volvió a devaluar un 50% a partir de la devaluación del 2015. Entonces estamos hablando que del 2014 para acá se ha devaluado 100% la moneda. Es una cosa que, ganando, por poner un ejemplo, $200, y con esos $200 comprabas 100, te alcanzaba para comprar $100, ahora los $200 no te alcanzan para comprar nada. Es así. Eso te iba a preguntar, más o menos como comparados a dólares, ¿cuánto pueden ser los sueldos promedios o sueldos más o menos ejecutivos, digamos, también, o el básico que se gana allá? Digamos que un sueldo ejecutivo básico, como un cajero, digamos, ganará unos 45,000 rublos, que eso traducido a dólares, bueno, ahorita será menos, pues, pero
digamos que serán 400, un poco menos. Es así, pues, o sea, un ejecutivo de alto rango podrá ganar 120.000 rublos, 150.000 rublos, que tampoco es mucho. Por eso se ven, o sea, allá la gente vive afuera de la ciudad, no pueden mantener porque el sueldo no te alcanza para vivir dentro, ni aunque te manejes en metro y así, no te alcanza para vivir, pues, en general. No son muy altos los sueldos, o sea, No son muy bajos, pero lo que nos decías por lo de la devaluación, el poder adquisitivo, antes de esto todavía podías hacer unos ajustes viviendo fuera, Sí, o sea, todavía te alcanzaba. Todavía hacer les los ajustes. alcanzaba y se podían costear ciertos lujitos, como lujitos de vamos a comer hoy afuera, en la familia de 3, pues, o sea, los viajes que se daban, cuando se ve que un montón de rusos iban a Mallorca o a Egipto a pasar sus vacaciones, esas son las personas que hacen el plan de pago y que lo pagan a partir del retiro y todo eso, porque una persona normal es difícil que se pueda costear un viaje afuera de Rusia. Hacen viajes internos porque el poder adquisitivo del sueldo no les da para más. Ahora, hay empresas privadas en Rusia brindando servicios a Europa, por ejemplo, o la mayoría de las exportaciones, lo que nos dices, gas natural, materia agrícola, sobre todo en el producto agrícola, es del gobierno lo que se comercializa, o hay también bastante movimiento privado de rusos comerciando en Europa. No, sí lo hay, la verdad. O sea, por ejemplo, por lo menos en Moscú y San Petersburgo sí hay mucho desarrollo de aplicaciones, mucho desarrollo de empresas. La parte de seguridad sí se exporta siempre. Los rusos trabajan de la mano con los israelitas en temas de seguridad cibernética, espionaje, ese tipo de cosas. Aparte de eso, pues no hay mucho más. Hay avances en el tema espacial, en el tema automotriz, pero no es algo significativo que se le pueda comparar a los avances de Occidente, pues. Sí, te lo preguntaba para ver el impacto que estas empresas privadas pues podían tener, porque obviamente el gobierno al meterse en una situación de esta ya sabe lo que viene y de alguna forma pues puede ver cómo se prepara para esto, pero el sector privado no, o sea, obviamente se iba a ver impactado obviamente con los cortes de envío de materia prima que están trabajando. O sea, digamos, pongamos en el área de la construcción. Moscú tenía el plan que para el 2050 iba a reacomodar toda la ciudad y la iban a reestructurar. La mayor parte de los contratos los tenían constructoras españolas, italianas y turcas. Las 3 se han ido porque les era más barato para ellas pagar la multa, que seguir trabajando ahí con todas las implicaciones que llevaba eso, porque para comenzar no les iban a poder pagar en ninguna divisa externa y que les pagaran en rublos no es viable porque no sabían la fluctuación cada vez va más abajo, que era más barato para ellos pagar la multa y salirse del proyecto que irse. Por otro lado, quiero ver el sector de los hospitales. Muchas empresas alemanas e inglesas trabajaban allá porque el desarrollo es más barato en Rusia, la mano de obra es más barata. Pero, o sea, todas las implicaciones que ha traído esto es que todas esas empresas se salgan. Ahora, ¿son usuales los mensajes a la nación de Putin en momentos como estos? O sea, hay cadenas frecuentemente extensas, son cortas, son mensajes puntuales. ¿Qué tipo de mensajes suele dar él habitualmente? Bueno, Putin es el tipo de líder que le gusta estar siempre presente. Entonces, partiendo de eso, cada vez que hay un acontecimiento que él sabe que va a marcar no un antes y un después, pero un algo en la vida cotidiana de las personas, él siempre está presente y siempre hay cadena. Entonces, dependiendo de la magnitud del acontecimiento, así de larga es la cadena. O sea, si ponemos en comparación la cadena que se dio cuando comenzó lo de Ucrania el jueves pasado, habrá sido 1 hora. Sí.
que es el equivalente también el 31 de diciembre, eso dura la cadena de Putin hasta las 12, una hora. Entonces, es el tip lo digo para cuantificarlo en magnitud de las cosas. Para los rusos pasar un año es una gran cosa porque vienen de una cultura de crisis y un montón de cosas que atraen, que vienen trayendo. Entonces, que haya sido de una hora también, eso implica que él quería estar presente y dejar claro el por qué, el cómo y cuándo vamos a salir y cómo lo vamos a hacer. Ahora, se ha estado conociendo también dentro de la información que va fluyendo a raíz de esta situación de conflicto lamentable, Anonymous está atacando sitios rusos para difundir otro tipo de información, hackeó el Ministerio de la Defensa, ha publicado números de teléfono, o sea, es increíble contra los sitios rusos también, que bien conocen esta materia. Ha habido una guerra de ese tipo, o sea, ¿la población estará dando seguimiento a esto o qué tan peligroso puede ser? Yo, sinceramente, yo le pregunté a amigos con los que hablo de allá y prefirieron no hablar del tema. Me dijeron, mira, mejor de esto no. La gente tiene miedo de tocar cierto tipo de temas. Ahora ni en persona. Me dicen que a veces cuando se reúnen a hablar cosas apagan el celular. Porque no se sabe, pues, o sea, ahora el sistema en Rusia se maneja de esta manera. Si no estás conmigo, estás en contra mía. No puedes ser neutro. Entonces, todas las personas estas que ven con buenos ojos que se haya sacado esta información, están al tanto de ella, pero las personas que se atreven a comentarla o a poner un comentario en redes sociales al respecto, se atienen a las consecuencias de que el día de mañana pueden no estar. Ahora, ¿tú crees que Putin hizo un mal cálculo de esta intervención militar? O sea, no esperó un rechazo, una condena de la comunidad internacional, o esperó menos sanciones de lo que está ocurriendo esta situación, y a raíz de esto los acercamientos que estamos viendo, que ojalá, primero Dios, pues puedan terminar a través del diálogo, una situación que no desencadene a más. Sí, la verdad que yo sí creo de que él no midió hasta dónde podían llegar las sanciones. Él sabía desde el principio que la OTAN no se iba a meter. Él sabía de que Estados Unidos no iba a mandar tropas, pero no cuantificaba qué tanto apoyo podía tener Zelensky, porque él pensaba que Zelensky se iba a salir del país, que cuando iba a dar la guerra por perdida y iba a dejar de que Putin pusiera un gobierno de facto, cosa que no está pasando. También no cuantificaba el hecho de que los países de la OTAN no iban a meter tropas, pero iban a apoyar con armas. O sea, ahora hasta Finlandia está mandando, que era un país neutro por excelencia, está mandando. Suecia está mandando. Suiza puso sanciones. Sí, un bloqueo para el marítima, para que pasen buques rusos ahí. Él nunca se proyectó a un escenario tanto, porque nunca proyectó que la guerra iba a durar tanto. Según lo que yo entiendo, él ha de haber pensado que en 3 días estaba en Kiev, agarraban al presidente o el presidente se iba, el presidente no está, llamamos un gobierno de facto, elecciones, ponemos a un gobierno prorruso, hacemos una reforma constitucional para que Ucrania no entre a la OTAN, no entre a la Unión Europea, y las repúblicas del Donbass, las dos nuevas, o sea, Lugansk y Donetsk, que tengan autonomía, y ahí se iba a acabar para él. Él nunca se proyectó que iba a pasar, el escenario se iba a alargar tanto. O sea, ya estamos a ¿cuánto? 1 semana de guerra. Y se ve que va para más, pues, porque le están mandando insumos y está llegando gente de otros lados del mundo a pelear en Ucrania. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Otra característica quizás o otro punto de análisis, Gerardo, es el respaldo que me imagino yo creyó que iba a tener de inmediato, por lo menos de China u otras naciones, Putin en este conflicto, y han tenido un papel así medio tibio en esto. Esa es parte de la mala medida que hizo él a la hora de proyectarse en la guerra, siento yo, porque él se imaginó que las personas o los países que normalmente son aliados o de su bloque, digamos Irán, China, la misma Cuba o Nicaragua, pero ninguno se ha pronunciado, bueno, aparte de China, que China no se pronunció a favor, que eso debe haber sido un gran golpe. No, nadie se ha pronunciado, entonces es una guerra que él está sustentando el solo, digamos Bielorrusia, pero Bielorrusia funciona como un país satélite de Rusia, o sea, la economía bielorrusa, si no es por Rusia, no vive. Entonces digamos de que aparte de Lukashenko, que él contaba con que Bielorrusia lo apoyara, nadie más, entonces estén solo con eso, y eso es parte de lo que hablábamos en el bloque anterior de la mala proyección que tomó sobre las medidas de invadir. Ahora, otra medición, como tú ya lo mencionabas hace un momento también, que él no se imaginó es lo aguerrido, la valentía del pueblo ucraniano, desde el mismo presidente creyó que iba a ser un poco más fácil, pero la comunidad internacional pues se ha girado. En un momento sí se vio como un poco solo el presidente de Ucrania, pero luego empezó a llegar la ayuda, el respaldo, movilizaciones, empezaron los bloqueos cada vez más fuertes y eso fue ganando entre la población, no digamos los organismos, como adeptos y a admirar la resistencia que se está viviendo en ese pueblo. O sea, yo creo que lo que hay que recalcar en eso es, y de admirar, es la capacidad que ha tenido el pueblo ucraniano de defender su soberanía a toda costa. Porque eso de hacer barreras humanas para que no pasen los tanques, de ver ancianos tirando cócteles Molotov, esas cosas es de personas que netamente se tienen que respetar porque son personas que aman a su patria. Y es digno de exaltarlo eso, la verdad. Hay algunos análisis que he visto a nivel internacional que dicen que esto no es casualidad, estaba bien planeado y que iba a Ucrania y que en planes podía haber estado pues otros países que anteriormente también habían pertenecido a la Unión Soviética. O sea, una escalada por tener más control. No era específicamente contra Ucrania, sino que iba a ser como un plan de expansión. ¿Crees tú eso? Sí, yo he leído ese tipo de análisis, la verdad que no concuerdo mucho. Yo veo que el problema comenzó con la OTAN, porque si no hubieran dejado entrar a Polonia, Eslovenia, Eslovaquia y Hungría a la OTAN, que era digamos de que ahí estaba la barrera en la que Putin se sentía cómodo, en el Tratado de Varsovia del que él se está respaldando, que ya no tiene validez porque no existe la Unión Soviética. Pero digamos de que era la parte donde él se sentía cómodo. Cuando entró Polonia, fue cuando Putin puso cabezas nucleares en Kaliningrado. Porque él veía como una amenaza, un misil en Varsovia, en una hora está en Moscú. Y él pidió que por favor no entrara a Ucrania. Le pidió a la OTAN y habló con Estados Unidos. Ucrania no, porque Ucrania era como el lugar que para él eso sí hubiera detonado todo. En el momento que dejaron de que, bueno, no digamos dejaron, pues, porque cada país es soberano de tomar las decisiones que quieran tomar, pero en el momento que ese tipo de cosas no se tomaron en cuenta en la carta de peticiones que se le dio a la Casa Blanca en diciembre del 2021, fue que Putin vio como la única alternativa poner un gobierno prorruso. Yo creo de que él no quiere expandirse. Lo que creo es que él quiere que la OTAN no esté tan cerca de él. ¿Y qué riesgo podría representar concretamente para Rusia el hecho de que Ucrania estuviera en la OTAN o fuese aceptada en la OTAN? Bueno, primero que nada, los ejercicios militares los tendría a la en el patio. Sí, a la puerta de su casa, primero que nada. Y no es el patio, es la puerta porque la puerta de Rusia está a occidente. Sí. Eso es lo primero que él no quiere. Segundo, que ya no tendría Ucrania
al entrar Ucrania a la OTAN tendría la puerta abierta para entrar a la Unión Europea con cierto tipo de reformas que le han pedido. Pero digamos que Ucrania entrara a la Unión Europea también, tendría un país más próspero porque tendría inyección de capital del Banco Europeo, la inyección que necesitan para levantar la economía, cosa que no verían bien los rusos porque se preguntarían ¿y por qué ellos están mejor que yo si somos prácticamente lo mismo? ¿Será que el presidente nos está mintiendo? Entonces tal vez no es tan mal Occidente. Segundo. Y tercero, que en la carrera armamentística, o sea, Rusia estaba logrando despegar un poco del problema que venían acarreando desde los 90s y las crisis económicas, y ahorita ya están comenzando a exportar armas. El hecho de que Ucrania entre a eso significa que los Kalashnikovs ucranianos se van a mejorar y van a ser más baratos y los van a vender más. Que tampoco lo quieren, no se digan los aviones y los barcos ucranianos. Ahora, el armamento nuclear o las de fabricaciones de Ucrania ya no hay, o sea, pasó... No, se pararon, correcto. Pero las fábricas siguen. O sea, eso solo necesita una inyección de capitales, como las fundidoras de acero ucranianas que eran famosos. Siguen existiendo, lo que pasa es que no hay capital para moverlo por la crisis que tiene Ucrania desde el 2013. Pero o sea, digamos de que en el 2020 se iban a privatizar las fundidoras de acero. No lo dejaron los oligarcas rusos. Si hubieran dejado que se fundieran, que privatizaran las fundidoras, eso hubiera sido otro punto donde se le acercaran más Occidente a Rusia, porque ahí tenían un montón. Digamos de que ellos las tienen, pero no las dejan funcionar. Ahora, ¿cómo has visto tú la comunidad internacional? Es decir, ha sido muy lento, ha sido contundente, se podía esperar más ayuda militar, por ejemplo, a Ucrania, o ha estado acorde de cómo se encuentra este conflicto, la respuesta que se ha obtenido en favor de Ucrania? Yo creo que la respuesta internacional se tardó mucho en favor de Ucrania. Creo que si vemos cuánto tiempo lleva el presidente de Ucrania pidiendo apoyo al Pentágono con armas, con ejercicios, con lo que sea en el área militar, creo que esto se hubiera podido evitar en cierta manera si lo hubieran apoyado antes. No tenía que llegarse a disparar balas para que lo apoyaran, porque ya sabían que era inminente, que tarde o temprano iba a pasar la guerra. Ahora, ¿tú ves pronto una solución dialogada a este conflicto, o crees que esta situación bélica de incursión militar va a dar todavía a más? Yo creo que da un par de semanas más todavía la guerra. Hay que ver hasta dónde está dispuesto Putin a estar asfixiado y hasta dónde la gente en Rusia aguanta estar asfixiada. A partir de eso solo se puede medir cómo sigan las sanciones. En el día que Rusia la bloqueen completamente del mundo, ese día yo creo que Putin se va a sentar de verdad a hablar, porque vemos los diálogos de Minsk y sinceramente no se ha llegado a nada. Ninguno de los dos líderes tienen fe en que se va a llegar a algo ahí. Porque en el fondo saben Putin de que no puede hacer una guerra a tan grande escala y después retirarse por esa vía como perdedor. Y el Zelensky sabe de que Putin no lo va a hacer por esas mismas razones. Entonces yo creo que la única manera de que esto termine es que sigan bloqueando a Rusia y que lo bloqueen por completo y que lo ahoguen. Ahora, terminada la guerra, incluso el efecto económico puede continuar. Pueden buscar otros proveedores que no sea Rusia. O sea, el impacto puede continuar pese a que la guerra termine. No, totalmente, pues. O sea, por eso Francia está haciendo inversiones en ampliar las plantas nucleares. Correcto. Alemania está viendo de reactivar sus plantas nucleares porque no quieren depender del gas licuado ruso, pues.
sí van a haber otras alternativas. El problema va a ser, yo creo de que sí se va a llegar a un acuerdo en que le vuelvan a comprar a Rusia en cierto porcentaje, pero también el apoyo de Estados Unidos viene con condición que Estados Unidos va a querer exportar también su gas licuado y su carbón para calentar a la gente en invierno en Europa. O sea, si no, al final del día todas las guerras, la parte beneficiosa de las guerras como países viene después de la guerra, de que se pacta la paz. Ahí vienen los contratos, vienen las cosas, que es la parte que a nadie de nosotros nos gusta ver, pero siempre pasan, históricamente en todas las guerras pasan. Muy bien, Gerardo, gracias por acompañarnos y compartir tu visión con los televidentes esta noche. No, gracias a ti por invitarme y gracias a todos por vernos. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen, recuerden su cita con nosotros el día de mañana.